Hello, everybody. Welcome to this another session with English Pro. Bienvenidos a una sesión más con English Pro. Yo soy Gary Peña y voy a estar a cargo de la clase el día de hoy. Hoy tenemos la sesión número 3, ¿ok? Hoy estaremos trabajando session number 3, ¿ok? So welcome everybody. Thank you so much. I'm so excited to be here with you. Espero que me puedan escuchar. Sí, entonces esta sesión se está transmitiendo en vivo, pero de igual manera queda grabada para todos ustedes. Esto con la finalidad de poder ayudarlos con su aprendizaje. Este curso es completamente gratuito. Ya saben que estamos todos los martes y viernes a las 7 de la noche, hora peruana. ¿De acuerdo? Hoy hemos tenido algunos pequeños inconvenientes técnicos, pero ya estamos aquí conectados con ustedes desde donde sea que nos estén viendo. Bienvenidos a nuestro canal. Si recién nos sintonizan por primera vez, si recién nos están encontrando, pueden dar una vueltita por nuestro canal, observar todo el contenido que tenemos, seguirnos en Instagram como English Pro, ¿ok? No, acá. Estamos perdidos. English Pro 0301 en Instagram, también nos encuentran en TikTok y obviamente aquí en YouTube. En Facebook también estamos. Bien, entonces siempre estamos subiendo material para cada uno de ustedes, para que puedan aprender, podamos ayudarles en su proceso de aprendizaje el mes de enero. Pueden observar las grabaciones en nuestras transmisiones en vivo aquí en nuestro canal. Sí, ahí está el material gratuito. El material para estas clases ya no lo ofrecemos gratuito, desafortunadamente, porque sí, en el mes de enero nosotros ofrecíamos clases por Zoom gratis. Pero pues nos dimos cuenta que algunas personas no aprovechaban, se inscribieron, pero no asistían, no encendían sus cámaras, no participaban y pues no descargaban el material. Así que si alguien está interesado en adquirir el material, nos pueden escribir. Es un material que es bastante interactivo, es un material que es bastante dinámico, didáctico, para que ustedes puedan aprender de manera muy entretenida. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar con nuestra sesión de hoy. All right? So we're going to begin with today's session, guys. We're going to begin with our lesson. Okay? Me dan un segundo, por favor, para ubicar el... here we go. That's it. Muy bien. Wait. Ok, guys. Entonces, vamos a trabajar con nuestra sesión de hoy. Aquí les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan observar. Here we go. A ver. Un segundo, please. 1 second. Ahí estamos. Oops, sorry. Okay. Good, guys. So let me share my screen with all of you. Here we go. Ahí estamos. Okay, perfect. So for today, we have the session number 3 that is called Work and Play. All right, Work and Play es el nombre de la sesión de hoy. Sí, vamos a ver un poco del presente simple en afirmativo y negativo. Y también vamos a ver lo que respecta a puestos de trabajo, empleos, ¿sí? Y verbos relacionados con el trabajo. ¿Ok? Good, guys. Bien. So, let's begin. All right, let's begin. Here we go. Let me see. My other job. Okay, level the picture with the names of the people. Hoy vamos a unir las imágenes con los nombres de las personas, ¿ok? Con lo que dice en el párrafo. What other jobs are mentioned in the text? Y vamos a ir ubicando qué otros trabajos se mencionan en el texto, ¿ok? Bienvenidos a aquellos que recién se conectan. Ya saben que estamos dictando este curso de manera gratuita los días martes y los días viernes a las 7 de la noche. Voy a empezar la grabación por si sucede algo con YouTube. Ya tenemos la grabación para subirla posteriormente. Muy bien, me había olvidado de iniciar la grabación. Ahora sí, estamos ya listos con nuestra grabación. Ok, perfect. Entonces, ¿qué vamos a ver en el siguiente ejercicio? Vamos a unir las imágenes con la descripción del texto. Ok,
Entonces, ustedes me van a acompañar con la lectura desde casa. Yo voy a estar leyendo. Voy a tratar de hacerlo de manera pausada para que ustedes puedan ir siguiendo, repitiendo. No se olviden, chicos, que hay que repetir. Escuchamos, repetimos. Escuchamos, repetimos. Esa es la manera para poder mejorar. No solamente escuchar, no solamente observar, sino también empezar a producir o a reproducir en este caso. ¿Bien? All right. My other job es el nombre del artículo. My other job. Lots of people around the world have two jobs. Sometimes it's because they need the money. And sometimes they want to learn something new. Let's meet some people who each have two jobs. Number 1, I'm Luisa. I'm from Brazil, but I live in Lisbon with my parents and my sister. I work as a receptionist for an IT company at an office downtown, but I also help my parents at our family restaurant in the evening and on the weekend. It's a traditional Brazilian restaurant. My sister helps too. My parents cook the food and we serve it. I like my two jobs, but I don't have a lot of free time. Okay, so this is Luisa. All right, what is her name? Her name is Luisa. Where is she from? She's from Brazil, right? That's good. Well, she works as a receptionist for an IT company in an office downtown, but she also helps her family at a restaurant. Okay, so what is it? Is it letter A, letter B, letter C, or letter D? What do you think, guys? ¿Qué piensan? ¿Será la letra A, B, C, o D? All right. Well, she works as a receptionist, right? Good. Entonces, I think it's letter D, right? It's letter D. Bien, vamos con el siguiente párrafo, number 2. All right, number 2. Michael lives in Prague. He's a mechanic and he works at a garage. He likes his job because he loves cars, but he doesn't work there on the weekend. On Saturdays, he has a second job. He's a tour guide for tourists. He knows a lot about his city. Okay, so Michael lives in Prague and he works as a mechanic, right? He is a mechanic. Okay, bien, entonces that's letter C, right? It's letter C. Great. Number 3, right? Zoe is 26 years old and lives in Toronto, Canada. She's a receptionist for a TV company and she works from 9 a.m. to 5 p.m. during the week. Zoe has another job 3 evenings a week. She teaches Zumba at a gym. She doesn't work on the weekend. Okay, so Zoe works as a receptionist for a TV company, but she also is a Zumba instructor, right? So what is it? What is the job? Her job is, well, the picture is picture A, right? Picture A. Very good. And the last one. Vamos con el último. That's it. Si nos están sintonizando por primera vez, recuerden que ya hemos tenido algunas otras sesiones. Hemos tenido 2 o 3 clases antes, dos clases antes. Así que pueden sintonizar, ver las grabaciones para ir comprendiendo un poco más, quizás de lo que estamos viendo ahora. Okay? And paragraph number 4. Okay? Isaac's from Jamaica, but he lives in New York. He's a taxi driver and he works every day. Isaac likes his job and he loves New York. He often goes back to Jamaica for his other job. He doesn't drive a taxi in Jamaica. He is a singer and he sings at festivals. All right, él es cantante. He is a singer and a taxi driver. Es un taxista, ¿verdad? He is a taxi driver, so that's letter B, okay? It's letter B. Very good, guys. Perfect. Muy bien, chicos. Ya saben que igual si tienen preguntas pueden dejarlas
en los comentarios. Ya saben que nosotros igual estamos revisando los comentarios de nuestros, de los seguidores, de las personas que nos siguen, del público, ¿no? Entonces, de nuestros estudiantes, siempre estamos viendo los comentarios y tratando de responder a cada uno de ustedes. Así que si tienen dudas, por más que esta transmisión esté en vivo, igual queda la grabación y nosotros vamos a revisar si es que hay algún comentario más adelante. ¿Bien? Okay, guys, that was the text, the article about work. Yeah? That's it. Very good, guys. So, read the text again and write the names of the people. Vamos a recordar los nombres. El primero o la primera era Zoe, ¿verdad? Zoe, that was the first one. Let me write it. The first one was Zoe. Okay. Next was Michael. No, that was not Michael. He was from Jamaica. That was his name. I don't remember. Okay, let me check again. Isaac, right? Isaac. That was his name. The second one is Isaac. Isaac. The third one is Michael or Mikal. Good. And the last one, what is her name? Do you remember? What is her name? I don't remember. She is Luisa, okay? She is Luisa. Perfect. And that's it. Luisa. Okay, guys. Vamos con el primer enunciado, okay? They work with cars. With cars. They work with cars. Ellos trabajan con carros. ¿Quiénes trabajan con carros? Según el texto, el artículo que acabamos de leer. They work with cars. Isaac and Michael. Right? Isaac and Michael. That's it. Very good. He or she works with food. Remember food? Yummy. Pizza. Hamburgers. Pasta. She works with food, right? That's Luisa, okay? She works at a restaurant too. She's Luisa. Perfect. They have office jobs. They have office jobs. They work in an office with computers, you know? Working on the computer, typing, receiving phone calls, having meetings. Yeah, they have office jobs. Trabajan en una oficina. Who are those? That's Zoe and Luisa. Okay, those two people, those two ladies work in an office. Great. And number 4, they come from one country and work in another country. Do you remember? Who is from Brazil? There is one lady who is from Brazil. That is Luisa. Exactly. Luisa is from Brazil. And she works in another country. And Isaac. Where is Isaac from? Do you remember? He's from Jamaica. He's from Jamaica. All right. And number 5. They work on the weekend. Eso sí, no me acuerdo. I don't have the information. Okay, let's check it out. Okay, let's check it out. Who doesn't work on the weekend? Let me see. Okay, she doesn't work on the weekend. Right here, Zoe. And the rest, all of the 3 of them, they work on the weekends. So that's Luisa, Michael, and Isaac. They work on the weekend. Bien? Okay, guys. Continuamos entonces. Good. Okay, here we go. Muy bien, chicos. Aquellos que nos han sintonizado por primera vez, ya saben que este curso está avante ya. Hemos tenido 2 sesiones anteriores y va a seguir todos los martes y viernes, perdón, a las 7 de la noche, hora peruana. Así que si están pasando por aquí por primera vez,
Síganos, por favor, activen la campanita para que YouTube les envíe una notificación cada vez que estamos en vivo en nuestra clase y ustedes puedan participar. Asimismo, si desean adquirir el material, pueden escribirnos un mensajito por aquí o por Instagram, por cualquiera de nuestras redes sociales y solicitar el material. Ese material sí tiene un costo. El curso no tiene ningún costo, la explicación, nada. Los videos que han grabados aquí son completamente gratis. ¿Ok? Good. Muy bien. Vamos entonces a ver el vocabulario relacionado con trabajo, con empleo. All right? Jobs and other verbs or job verbs. Yes? Good. So we have different jobs right here. We have hairdresser, tour guide, police officer, doctor, electrician, teacher, taxi driver, dentist, flight attendant, singer, mechanic, nurse, lawyer, waiter or waitress. Okay, waiter is for man and waitress for woman. Yeah, or for women. Good. Waiter. Juan is a waiter. Maria is a waitress. Yeah, men and women. A receptionist. Okay, a receptionist. A business person. A business person. An accountant. A construction worker. A chef. Or a sales clerk. A sales clerk. All right. Very good, guys. Bien, vamos a ir escuchando el audio. We're going to listen to the audio and we need to pay attention, all right? We need to pay attention and then you can write, you can take notes. Ustedes pueden tomar notas en casa. Presten atención y vayan repitiendo la pronunciación, okay? So repeat the pronunciation at home, all right? 1. Mechanic. 2. Nurse. 3. Singer. 4. Taxi driver. 5. Teacher. 6. Tour guide. 7. Waiter, waitress. 8. Accountant. 9. Construction worker. 10. Businessman, businesswoman. 11. Chef. 12. Dentist. 13. Doctor. 14. Police officer. 15. Receptionist. 16. Sales clerk. 17. Electrician. 18. Flight attendant. 19. Hairdresser. 20. Lawyer. Okay, that's it. Well, I don't have a space to write the jobs for the rest of them. But I'm going to repeat the pronunciation, okay? Voy a repetir la pronunciación now. Number 1 is mechanic. Mechanic. Number 2 is a nurse. Nurse. Number 3 is a singer. A singer. 4, taxi driver. Taxi driver. 5 is a teacher. A teacher. 6 is a tour guide. A tour guide. 7 is waiter and waitress. Waiter and waitress. An accountant. An accountant. Construction worker. Construction worker. Business people. 2 people. Business people. For man, businessman. And for woman, businesswoman. Okay? Chef. A dentist. A doctor. A police officer. A receptionist. A receptionist. Sales clerk.
an electrician, an electrician, a flight attendant, a hairdresser, and a lawyer, okay? That's good, guys. Very good. Coméntenme, por favor, qué otros trabajos conocen ustedes. Déjenme en los comentarios algunos otros trabajos que conozcan para poder agregarlos a la lista. Okay? That's it, guys. So let's go back to the... Okay, here we go. Pay attention, guys. Bien, como les dije, hoy vamos a ver el uso del presente simple, ¿sí? Presente simple de forma afirmativa y de forma negativa, ¿vale? Solo vamos a ver esas dos formas para que no se me confundan, para que no estén perdidos luego. Así que vamos a ver detalladamente los puntos, ¿ok? Good. Affirmative. For example, tenemos aquí algunas oraciones. I work for an IT company. IT company, ¿ok? Information technology. IT significa information technology. Let me write it. Information technology. Yeah, that's it. Information technology. I work for an IT company. He loves New York. He loves New York. She teaches Zumba. She teaches Zumba. My parents cook the food. My parents cook the food. Afirmativo. Solamente agregaremos el verbo al costado del sujeto, ¿no? I work, you work, they work, my parents work, etc. Ya les voy a explicar algunas excepciones que hay, pero siempre o casi siempre el verbo va igual, ¿ok? No hay ningún cambio. Para la negación tenemos algunos ejemplos. Negative sentences. Don't. I don't have a lot of free time. Se decía en el texto, ¿verdad? I don't have a lot of free time. No tengo mucho tiempo libre. I don't have a lot of free time. He doesn't drive a taxi. He doesn't drive a taxi. Right? That's it. Él no maneja un taxi. That's it. Good, guys. Vamos entonces a ver la gramática en sí para poder entender un poquito más acerca del presente simple. ¿De acuerdo? Here we go. Let me check. All right. Affirmative and negative. Good. All right. Here we go. Tenemos entonces aquí los ejemplos. Afirmativo y negativo. ¿Ok? Primero vamos a trabajar con los pronombres I, you, we y they. ¿Ok? I, you, we y they. ¿De acuerdo? Para estos pronombres el verbo va a seguir igual. No va a cambiar, va a ser el mismo. Work, teach, have, make, etc. ¿De acuerdo? Entonces, para esos pronombres el verbo se va a colocar igual. Trabajar, ¿cómo se dice trabajar? Work. Si quiero decir nosotros trabajamos, we work. Enseñar, teach. Yo enseño, I teach. No cambia el verbo. ¿Ok? Muy bien. We work in a hospital. We work in a hospital. I teach English. I teach English. They have a new car. They have a new car. You make great coffee. You make great coffee. ¿Ok? Good. ¿Qué pasa con la negación? Si quiero decir que nosotros no trabajamos en un colegio, por ejemplo, solamente agregaremos el auxiliar, lo vamos a llamar así, auxiliar, don't. ¿Ok? Don't. Ese es el auxiliar que vamos a utilizar en la negación del presente simple. ¿Ok? Muy bien. Solo para los pronombres I, you, we y they. Así que, ojito ahí. ¿Vale? For example, we don't work in a school. Nosotros no trabajamos en un colegio. ¿Se dan cuenta? Don't. El verbo va a seguir siendo igual. ¿Sí? Y el auxiliar, el verbo auxiliar, igual, sigue siendo el mismo. I, you, we y they. Igual. We don't work.
I don't work. We don't work. You don't work. They don't work. I don't teach French. Yo no enseño francés. I don't teach French. I don't have a yard. I don't have a yard. You don't love your job. Tú no amas tu trabajo. You don't love your job. Okay? That's it. Very good. Bien, ahora, esto es en cuanto a los pronombres I, you, we y they. ¿Qué pasa con los otros pronombres? Que son la tercera persona. Así los vamos a denominar. The third person, ¿ok? La tercera persona. The third person. La tercera persona del singular, ¿ok? Tercera persona del singular. He, she, and it. ¿Ok? He, she, it. Lo único que haremos es agregar la letra S al verbo, ¿ok? O ES, ya les voy a explicar las excepciones de cuándo es que lo vamos a colocar. Bien, a ver, here we go. That's it. All right. Good. For example, Laura works in an office. Laura works in an office. She teaches Japanese. Or he teaches Japanese. He has a beautiful apartment. He has a beautiful apartment. Entonces, aquí si se dan cuenta, sí, nos va a presentar un poquito de problemas, un poquito de cambios el verbo. Pero no se preocupen porque ya les voy a enseñar o a indicar una regla de cómo es que vamos a hacer estos cambios. Así que no se preocupen porque está muy sencillo. Bien, ahora para la negación es mucho más sencillo porque lo único que haremos es usar el auxiliar doesn't. Doesn't, ¿ok? Doesn't. Para todos, para he, she, and it. He, she, it, igual, doesn't. Bien? Okay. For example, Paul doesn't work in a store. Paul doesn't work in a store. He doesn't teach in a school. He doesn't teach in a school. Él no enseña en un colegio. Y si se dan cuenta, aquí el verbo no cambia. ¿Ya? El verbo quedará igual en su forma base. She doesn't have a dog. She doesn't have a dog. Okay? And the last one, Damien doesn't love his girlfriend. Oh, Damián no ama a su enamorada. Damien doesn't love his girlfriend. Okay? Muy bien. Esto es en cuanto a la negación, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver el modo afirmativo en tercera persona y cuáles son las reglas, ¿de acuerdo? Muy sencillo. Reglas para la tercera persona del singular. He, she, and it. Normalmente añadimos S a los verbos, ¿no? Por ejemplo, work, works. Paint, paints. ¿Ok? Ahora, si el verbo termina en Y, como por ejemplo el verbo study, ¿ok? Solamente cambiaremos esa Y por I latina y agregamos ES. Study, studies. Study, studies. Solo para la tercera persona. Por ejemplo, quiero decir que él estudia inglés. He studies English. Okay? He studies English. All right? The next. ¿Qué pasa con los verbos que terminan en SH, CH, X o S? Solamente añadiremos ES. No solo S, sino ES. Por ejemplo, finish. Finishes. Watch. Watches. ¿Ya? Por ejemplo, quiero decir que mi papá termina el trabajo a las 6 de la tarde, por ejemplo. My dad finishes work at 6 p.m. My dad finishes work at 6 p.m. All right? That's it. Next, watch. ¿Qué pasa con el verbo watch? Ella, por ejemplo, she watches TV at night. Ella ve televisión. ¿Se dan cuenta? Al verbo le hemos hecho un pequeño cambio. She watches TV at night.
Recuerden que este cambio solo aplica para la tercera persona del singular. ¿Ok? Para he, para she, and it. ¿Ok? Ahí están estos tres. Muy bien, continuemos. Entonces, ¿qué pasa si el verbo termina en o? O es un irregular como por ejemplo have. Bueno, son irregulares. Go, goes. Do, does. Y have va a cambiar a has. Mi hermana tiene dos perros, por ejemplo. My sister has two dogs. My sister has two dogs. ¿Ok? That's it. Entonces, de esa manera vamos a trabajar el presente simple, ¿vale? Muy bien, y para terminar vamos a resolver algunos pequeños ejercicios, ¿vale? Bueno, estas clases no duran mucho porque pues estamos con la agenda súper apretada, tenemos cursos de aquí más tarde, de hecho hoy toca la evaluación parcial, ya estamos evaluando a nuestros estudiantes y a propósito de ello les menciono chicos que si desean información sobre los cursos pagados nos pueden escribir, en esos cursos sí hay interacción con el docente, qué sé yo, una interacción en vivo, ¿no? En tiempo real con retroalimentación, ¿no? Entonces, y lo podrán hacer por medio del micrófono porque esas intervenciones se hacen por Zoom, ¿no? Entonces, cuando ustedes pagan el curso, sí, pueden acceder a Zoom y pueden tener un instructor en línea, en vivo, para que puedan interactuar con su instructor o instructora. Muy bien, así que si desean información acerca de esos cursos, pueden hacerlo, pueden escribirnos a todas nuestras redes sociales. Estamos como English Pro 0301, ¿ok? English Pro 0301. Estamos allí, no sé si se observa, bueno, está muy pequeñito. English Pro, a ver. @ English Pro 0301. Sí, en todas nuestras redes, en TikTok, en Instagram, en YouTube. Aquí estamos como English Pro 0301, ¿vale? Muy bien, a ver, veamos entonces. Ok, vamos con los ejercicios, ¿sí? Con los ejercicios. Choose the correct words to complete the sentences. ¿Cuál será la respuesta correcta en el primer ejercicio? Tienen 30 segundos para poder analizar. Muy bien. Ok, estaba viendo algunos mensajes de algunos estudiantes. Ahora sí, vamos a resolver el primer ejercicio. Adam, have or has? Adam, tercera persona, es él, ¿verdad? Adam. Por tanto, aplicaremos la regla. En tercera persona, el verbo cambia. Por tanto, es has. Adam has a job in a garage. Adam has a job in a garage. Number 2. Dean. Dean es una persona, es él, si no me equivoco. Ok. Dean likes Mexico. All right. But he, si es él, he don't like or he doesn't like. Ajá, para la tercera persona utilizamos doesn't. Doesn't. So he doesn't like Mexico. Yeah. Very good. Mexico City, sorry. He doesn't like Mexico City. Great. Number 3 now. Tyler, es él también. Tyler speak or speaks. Es tercera persona, ¿verdad? Tyler speaks French. Tyler speaks French, but he doesn't speak German. But he doesn't speak German. All right? That's it. Excelente. Number 4. Carla works in the evening, but she, tercera persona, she doesn't work or she doesn't works. ¿Qué opinan ustedes? She doesn't work. Okay, she doesn't work. ¿Por qué?
En negación, el verbo no cambia. Queda igual. Ya tenemos el auxiliar para tercera persona, así que no va a cambiar. She doesn't work on the weekend. Number 5, Barbara. Barbara and Fatima, or Fatima, teach, porque son dos personas, vendría a ser ellas, ¿no? En plural. She, or they, Barbara and Fatima teach Spanish, ¿ya? No podemos decir teaches. Solo aplica para tercera persona singular. So, Barbara and Fatima teach Spanish at a college. And number 6, okay? Number 6, it's we don't have or we doesn't have. ¿Qué opinan ustedes? Doesn't es el auxiliar para tercera persona. Entonces, no aplica aquí. No hay tercera persona. Sería we don't have. We don't have an office in New York. We don't have an office in New York. ¿Ok? That's it. Muy bien, chicos. Entonces, excelente. Hemos llegado ya a la parte final de nuestra sesión de hoy, de nuestra clase de hoy. Así que, bueno, ha sido un placer enorme, como siempre, estar aquí con ustedes, chicos. Ya saben que estas clases son en vivo los días martes y los días viernes a las 7 de la noche, hora peruana, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen tiempo, pueden conectarse en vivo, pueden escribirnos sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, o si desean ser parte de los grupos que tenemos por Zoom, nos pueden escribir también. Esas clases no son gratuitas y definitivamente tienen un costo, ya lo saben, así que pueden escribirnos por información a nuestro Instagram, a nuestro WhatsApp, que está en todas nuestras redes, está también en TikTok, así que escríbanos, chicos, escríbanos para pedirnos información. Igual sigan apoyando nuestro contenido, no saben lo valioso que eso es para nosotros. Cada vez que subimos un video, vemos sus comentarios, vemos sus likes, que ustedes comparten con sus amigos, no saben la alegría enorme que nos da y lo mucho que nos ayudan, de verdad. Así que, bien, chicos, el día viernes tendremos otra clase, así que estén atentos, por favor, nos sintonizan a esa hora y si desean adquirir el material de las sesiones, pueden escribirnos un mensaje que nosotros estaremos gustosos de atenderlos. Bien, así que tengo que correr para otra clase más. Nos vemos el día viernes, ¿ok? Thank you guys so much. Bye, bye.